Arrancamos nueva hora con nuevo panel. La recuperación económica tras la pandemia sin duda es urgente y necesaria también a nivel europeo. No parecía fácil alcanzar un acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea para esos fondos para la recuperación, pero fue finalmente ese acuerdo el 21 de julio, tras 4 largas jornadas de negociaciones, el que vio la luz. Finalmente para España se destinarán, o esto va a suponer, 140.000 millones de euros. La cuestión ahora es que no es solo un reto, sino hay que abordar también qué mecanismos, cómo se van a vehicular esos fondos y cómo se van a traducir también en nuestra economía para recuperarnos tras el impacto de esta pandemia. Pues bien, para ahondar en estas cuestiones a nivel europeo, el papel que juega precisamente la Unión Europea después de haber aprobado estos fondos para la recuperación, es lo que vamos a tratar en este Bineo Real Estate, en este nuevo panel que se titula Europa y qué más. Y lo vamos a hacer pues hablando con Fernando Conde, que es la persona presidenta de Newland, que va a ser la encargada de moderar este panel y esta charla que vamos a tener sobre Europa. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Isabel. Y no va a estar solo, como ven, tenemos a dos personas más: Ignacio de la Torre, socioeconomista jefe de Arcano Partners, y también Juan González Barba, secretario de Estado para la Unión Europea. Nos acompañan también en este plató. Muchísimas gracias por acompañarnos a los dos. Es un placer tenerles hoy aquí, así que no me alargo más. Les dejo con este panel Europa y qué más. Que lo disfruten. Hasta ahora. Bueno, pues muchas gracias, Elizabeth. Bienvenidos a todos nuestros oyentes a este panel de Europa y qué más. Y se llama así porque solamente con Europa no va a ser suficiente. Algo más tendremos que hacer todos los Estados de la Unión. Para hablar de todos estos temas contamos con estos dos invitados de lujo, a los que quiero agradecer expresamente su esfuerzo y generosidad por venir desde Madrid hasta aquí físicamente, todo de que es un evento digital y que se puede haber hecho por pantalla. Por lo tanto, realmente muchísimas gracias a los dos por venir. Me gustaría llevar esta sesión, este debate, separándolo en dos partes. Por una parte, hablaríamos de los acuerdos políticos de los miembros de la Unión, y por otra parte, de la actuación que está llevando el Banco Central Europeo. Para poner un poquito en contexto, que siempre va bien, en la crisis del 2008, Europa tardó 4 años en leer el problema y lo leyó mal. O sea, nos dieron, como toda receta, austeridad. Sin embargo, en esta ocasión, en 2020, con una crisis, con unas caídas del PIB de los que no tenemos precedentes en todo el mundo, han reaccionado de una forma admirable en este aspecto. Han tardado 4 meses y han roto todas las ortodoxias. Recordamos, pues nos han dado 750.000 millones de euros para el Fondo Europeo de Recuperación, de los que 390.000 millones son transferencias directas y 360.000 son préstamos. Tenemos los 240.000 millones del MEDE para temas relativos directamente con la COVID-19, 100.000 millones del SURE para temas del ERTE, y el Bazooka del Banco Central Europeo con 1.350.000 millones preparados para la compra de bonos públicos y privados. En total, más o menos, estamos hablando, aparte de la extensión del presupuesto de la Unión Europea, de una movilización de 2,5 billones de euros para nuestros queridos amigos que están en Latinoamérica escuchando. Eso son 2,5 trillones de euros. En este sentido, los europeístas consideran que ya no hay vuelta atrás con el tema de Europa, por la cantidad de recursos movilizados y por también contar con una presencia de Angela Merkel, que se ha empeñado en dejar un legado europeísta en su última época política. Sin embargo, la situación, como todos sabemos, no ha sido fácil. Durante las negociaciones, los 4 estados frugales capitaneados por los Países Bajos han tensionado mucho las reuniones, que, si no recuerdo mal, estuvieron 4 noches y 5 días tratando de alcanzar el acuerdo que por fin se llegó, y lograron poner algunas condiciones: un derecho de veto, o por lo menos de diferimiento, de 6 meses del desbloqueo de los fondos, y unas condiciones que son perceptivas para la disposición de esos fondos. Condiciones que, by the way, Italia, creo, querido secretario de Estado, dijo que no estaba de acuerdo con tener condicionamientos para la disposición de esos fondos. Además, los Países Bajos, Holanda ha solicitado el cheque británico, con lo cual también demuestra un poquito
quizás de más distanciamiento en cuanto a la solidaridad de lo que es el problema del conjunto que nos estamos enfrentando la Unión. Y por si fuera poco, esta semana Hungría y Polonia han amenazado con bloquear los fondos si se condiciona el presupuesto de la Unión al Estado de Derecho. Con lo cual, la Unión Europea, yo soy europeísta, pero la Unión Europea, y ahora quiero poner en el debate unión entre comillas, nos encontramos pues con los periféricos, los frugales, ahora le llaman los malos, yo creo que muy severo el mote, a los Polonia y Hungría, y luego los normales. En esta situación me gustaría saber de vosotros dos cuál es, si vamos a más Europa o a menos Europa. ¿Empiezo yo? Sí, por favor. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por tu introducción. La respuesta este año, que además se consuma la salida definitiva del Reino Unido, puesto que todavía sigue participando en la Unión Europea, en la Unión Aduanera y en el mercado interior, es que en principio iríamos a menos Europa porque se nos va un Estado miembro que, aunque no ha sido fundador, es Estado miembro desde 1973, es el tercer gran Estado por PIB y población de la Unión Europea, que ha contribuido de manera muy importante a lo que es la Europa más allá de la Unión Europea, y dentro de la Unión Europea había tenido un papel destacado, por ejemplo, en la construcción del mercado interior, que había sido una de sus iniciativas. Por tanto, la primera respuesta tendría que ser, bueno, pues vamos a un poco menos Europa en este año. Además, una Unión Europea que desde el año 2005, en que se produjo el no del referéndum francés y holandés a la Constitución Europea, atravesó una crisis institucional solventada con el acuerdo del Tratado de Lisboa. Luego, en 2008, se inicia la crisis del euro. Posteriormente tuvimos una crisis migratoria que hizo pico en 2015-2016 y finalmente la crisis del Brexit, que se inicia con el referéndum británico, en que ganan los Brexiters frente a los Remainers, y nos plantamos a principios de 2020 y en febrero nos damos cuenta que la pandemia del COVID también llega a Europa con muchísima fuerza, y no solo provoca una crisis sanitaria sin precedentes, sino una crisis socioeconómica que al principio solo podíamos intuir. A las pocas semanas ya vemos que los efectos de esta crisis van a ser devastadores, porque implica una serie de limitaciones en la movilidad que va a afectar a todos los sectores productivos europeos, a la propia esencia del acuerdo Schengen. Vemos que se erigen fronteras interiores de nuevo, con lo cual daba la sensación que esta menos Europa de la que estaba hablando tenía trazas de convertirse en una Europa mínima si no se actuaba. Y efectivamente sucedió el milagro, porque entre marzo del año pasado, de este año, y el 21 de julio, en el que se alcanza el acuerdo político en el Consejo Europeo, se produce una decisión sin precedentes. Y aquellos que desde el principio, entre ellos el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a finales de marzo, en una intervención que hizo en el Congreso de los Diputados, habló ya de la necesidad de un plan de recuperación, un plan Marshall para Europa, que al principio la verdad es que tuvo poco eco en el resto o la mayoría de los Estados miembros, incluida la canciller Merkel y el gobierno alemán en principio. Se resucitó la idea de la emisión de eurobonos, que era una cuestión que suscitaba muchísimas reticencias por parte no solo de los llamados frugales, sino también de otros Estados miembros. Y veíamos que, aunque hubo una actuación decisiva, a la que nos referiremos en la segunda parte de las intervenciones del Banco Central Europeo, que tardó apenas 2 semanas en anunciar un programa de compra de activos en el mercado secundario, una inyección de 750.000 millones de euros, que luego se amplió hasta la cifra que has mencionado en tu introducción. Pero así y todo, hacía falta una respuesta fiscal para que
no se produjera lo que llaman los expertos una monetización de la deuda, que es una respuesta poco ortodoxa cuando nos encontramos con estas magnitudes de déficit público en todos y cada uno de los Estados miembros, ¿no? Entonces, en el plazo de 3 meses y medio se produjo una evolución grande. Fue decisiva, desde luego, y lo has mencionado, el apoyo de la canciller Merkel en una reunión conjunta y una rueda de prensa conjunta, lo hicieron público con el presidente francés, que entre otros puntos incluía una inyección de 500.000 millones de euros, de medio billón de euros, que serían transferidos en forma de créditos y no de préstamos, y que este medio billón de euros se iba a recaudar en los mercados financieros. Y a partir de entonces, esto fue en mayo, hubo una negociación contrarreloj para que antes del verano se pudiera alcanzar un acuerdo político en el Consejo Europeo. No fue un acuerdo fácil, hubo que hacer concesiones por unas y otras partes. Había fundamentalmente 9 Estados miembros, entre ellos España, que quería incluso una emisión de bonos europeos o de coronabonos, como se llamaron, que sin embargo era, como decía, no era aceptable para otra parte importante de Estados miembros. Y luego estaba la posición de los 4 frugales, que si ya de por sí mantenían una actitud muy reticente en cuanto al nivel y al volumen de del marco financiero plurianual, que es un marco de 7 años a partir del cual se va decidiendo cada año el presupuesto europeo, con más reticencia todavía veían un fondo de reconstrucción que se iba a nutrir de empréstitos que iba a tomar la Comisión en nombre de la Unión Europea y que se iban a canalizar mayoritariamente a través de inversiones. Se consiguió ese acuerdo, como digo. Todavía no se ha formalizado, y esto es importante. Hacías también mención a la oposición de 2 países y has mencionado la cuestión del Estado de Derecho. Recuerdo, para los que no conozcan el funcionamiento de la Unión Europea, que el Consejo es el colegislador o codecisionario en materias de presupuesto, en materias financieras. Hace falta también el acuerdo del Parlamento Europeo, se está negociando en lo que se llaman los trílogos, pero luego además, como se va a producir esta emisión de deuda pública, hace falta aumentar el techo de recursos propios de la Unión, y para eso hace falta que estén avalados por cada uno de los 27 Estados miembros, y hace falta, por tanto, una aprobación del paquete por cada uno de los parlamentos nacionales. Las 3 condiciones que están dificultando el acuerdo, tanto con el Parlamento Europeo como cuando se someta a la votación de los parlamentos nacionales, de los 27 parlamentos nacionales, es, por una parte, y para el Parlamento Europeo, cuál será la dotación de los programas comunitarios, que fue rebajado en la negociación de julio frente a los que son a los 2 grandes programas de recuperación económica. También la cogobernanza del Fondo de Reconstrucción, del instrumento Próxima Generación, que ese es un asunto que interesa al Parlamento Europeo. También la cuestión de recursos propios, tema del máximo interés para el Parlamento Europeo y también para todos nosotros, porque el coste que genere tanto el principal como los intereses de lo que se está tomando a préstamo tendrá que ser devuelto con cargo a los presupuestos comunitarios, en parte los de estas perspectivas financieras, pero también los de marcos financieros plurianuales subsiguientes. Y luego una cuestión que es la del Estado de Derecho. La Unión Europea, según el artículo 2, se funda en una serie de valores democráticos, de Estado de Derecho, respeto a libertades fundamentales y derechos fundamentales y libertades públicas. Y hay, y así lo ha puesto de relieve la Comisión en unos informes sobre el Estado de Derecho que ha publicado en relación con cada uno de los 27 Estados miembros, hay 2 países que tienen un déficit en esta materia, que ya han tenido procedimientos de infracción promovidos por la Comisión y que están incursos en lo que se llama el procedimiento del artículo 7, en un caso incoado por la Comisión y en otro por el Parlamento Europeo. Y lo que se quiere es
en este marco financiero plurianual, instrumento de próxima generación, que las infracciones en la ejecución de los fondos comunitarios que tengan que ver con debilidad del Estado de Derecho tengan una sanción económica, financiera. Es lo que se está discutiendo, hay posiciones enfrentadas. En el Consejo Europeo de julio se llegó a un acuerdo de compromiso, pero ahora el Parlamento Europeo tiene otra visión del asunto y también lo tiene algunos de los Estados miembros de entre los 27. Yo creo que por ahora dejo aquí esta explicación. Pues muchas gracias. O sea que el cuadro al principio era como que no, que a menos, el marco. El cuadro es como que sí, con algunas trazas. Que están con algunas trazas, lo único que quiero decir es que de alguna manera estamos vendiendo la piel del oso antes de haberlo cazado totalmente. Lo tenemos, como dijéramos, pues anestesiado, pero todavía hay que terminar de cazarlo. Perfecto. Ignacio, ¿qué opinas de a más Europa o a menos Europa? Mira, el Romano Prodi, que era presidente de la Comisión a principio del 2001, ¿no? Justo recientemente que se había creado el euro, dijo que el euro era una moneda imperfecta porque no tenía una cierta unión política. Dijo, si avanzamos hacia la unión política hoy en día es imposible. Dice, pero algún día habrá una crisis y entonces conseguiremos la unión política, ¿no? Y yo creo que a golpe de crisis se ha ido forjando la Unión Europea, como ya dijo en su momento Monet, y lo que va a surgir de todo esto, en mi opinión, si nos atenemos a lo que es política monetaria y política fiscal, es más Europa, ¿no? Si miramos la política monetaria, hay cambios muy paradigmáticos, ¿no? Primero, el tamaño del balance del BCE, que en agregado se va a aproximar casi hasta los 60 puntos de PIB, que era implanteable eso hace años, ¿no? Por ponerlo un poco en perspectiva, la Reserva Federal en la Segunda Guerra Mundial llegó a un balance de 23 puntos de PIB. Estamos hablando de unas dimensiones de política monetaria que son completamente sin precedentes. Y lo que es más importante es que el BCE, cuando compraba bonos, se autolimitaba a comprar bonos de una forma asimétrica. Es decir, que si pesaba Alemania por el Bundesbank un 29% en el BCE, compraba un 29% de bonos alemanes, y esa simetría en la política pues se vio que era completamente ineficiente ante las tormentas que se generaron en los mercados de bonos en el mes de marzo. Y el nuevo programa pandémico lo que dijo es, a partir de ahora vamos a comprarlo asimétricamente. Es decir, le dejó de importar lo que podía decir luego el Tribunal Constitucional alemán. Y esa medida ha sido crítica para sostener el evitar que hubiera una enorme fragmentación financiera entre países del norte y países del sur, porque si España sube la prima de riesgo, dificulta que se financie el soberano, dificulta que se financien sus bancos, y si no se financian los bancos, se estrangula la economía. Y esta medida yo creo que ha sido también muy paradigmática, ¿no? Y ya veremos las consecuencias legales. Si analizamos la política fiscal, también yo creo que es un antes y un después, en el sentido de que lo que se está poniendo en marcha son mecanismos de respuesta paneuropeos que tienen un volumen muy considerable en lo que es porcentaje sobre PIB, a complementar los estímulos fiscales que ha realizado cada gobierno nacional. Los más ricos han estimulado más, los más pobres han estimulado menos, pero si computamos ambos paquetes, estamos hablando de estímulos fiscales que rondan casi el 10% en directos, y eso es muy relevante. Son paquetes fiscales que no llegan a los de la Segunda Guerra Mundial, pero son parecidos. Y eso lo que va a explicar es que Europa va a ser capaz de recuperar el nivel de PIB anterior a la crisis en aproximadamente 2 años, cuando tardó 7 en la crisis anterior. Y parte es por la respuesta de política monetaria y por la respuesta de política fiscal. Y luego, obviamente, pues la cuestión es si somos capaces o no de esos volúmenes que se van a movilizar en ayudar a impulsar las políticas más estructurales, que son necesarias como tercera piedra en el camino, las políticas fiscales, las monetarias y las estructurales, y eso pasa pues políticas de oferta, de transición ecológica y también digitalización, donde Europa claramente se estaba quedando atrás, ¿no? A efectos más de desideratio, ¿no? De qué me gustaría. Yo creo que un problema que afrontamos en Europa, aparte de los reconocidos, es la enorme desigualdad geográfica dentro de cada país. Desde el año 80, pues la actividad económica se concentra en una o en 2 grandes ciudades en cada país por los efectos de la cuarta revolución industrial, y el resto del país se queda atrás. Yo creo que es muy importante ser consciente de este proceso, que se llama metropolización, y poner políticas también para compensar esas 2 velocidades que se están produciendo en casi todos los países avanzados. Muy bien, muchas gracias. Vamos entrando un poco en materia económica, luego volveré a otro tema político. Ayer la ministra Montero autorizó multiplicar, me parece que era el déficit de los estados, de las comunidades, de 0,2 al 2,2, o sea, como por 10. Hoy ha roto el techo de deuda. Todo esto, aparte de los 140.000 millones que estamos hablando. Esto es, digamos, un poco de
de barra libre desde el punto de vista económico. Viene muchísimo dinero. Ese muchísimo dinero que, entre otras cosas, implica una mochila de deuda muy importante, que dejamos para las siguientes generaciones y que, por lo tanto, hay que tener una especial responsabilidad en cómo se gestiona todo esto. Yo no sé si alguna vez el Reino de España o cualquier otro país se ha encontrado con una cantidad de dinero delante tan grande, y a mí tengo un cierto temor de cómo, si sabemos realmente cómo se debería de gestionar esa cantidad de dinero, primero la asignación y luego la gestión pura, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre este tema? Bueno, cuando hay un incendio, lo importante en el muy corto plazo es sacar el agua y extinguir ese incendio. Y eso en política fiscal te lleva a políticas de gasto que tengan un enorme impacto en lo que es multiplicador fiscal. Políticas que, por ejemplo, si llegan transferencias a los hogares y los hogares tienen mucho miedo y lo ahorran, eso no me ayuda a combatir una crisis. Si, por ejemplo, tengo una política que consiste en coger edificios públicos como hospitales o universidades y acondicionarlos a la eficiencia energética, eso va directamente a PIB. Entonces yo creo que es muy importante hoy en día pues, que consignemos esas políticas a través de multiplicadores fiscales que lleguen a 2, o sea, por cada euro gastado que genere 2 en PIB. Y yo creo que como se están instrumentando es precisamente en esta dirección, y como también dijo ayer el Fondo Monetario. Pero obviamente eso son soluciones de corto plazo que se quedan cojas si no se afrontan las políticas estructurales de medio plazo. Y las políticas estructurales, que son las que se están pidiendo, pues pasan necesariamente pues, por poder maximizar los PIBs nominales a medio plazo, para de esa forma pues, poder hacer sostenible un país y sobre todo también para luchar contra la desigualdad, porque la desigualdad se combate con el crecimiento económico. Muy bien. Eso implicaría, o podría implicar, es decir, el mayor gasto público, la necesidad de una política fiscal que pasaría por incrementar impuestos, en cierto modo. Sí, pero no. Si ahora mismo yo, para devolver esta deuda, subo impuestos, genero una segunda recesión. Es lo que hizo el Reino Unido en el 19 al acabar la Primera Guerra Mundial y provocó la peor recesión en 200 años. Si lo que hago es reducir masivamente el gasto público, pierdo las elecciones. Y aparte provocaría revueltas, ¿no? Y tampoco. Entonces los gobiernos tienen la suerte que tienen una tercera forma de reducir el problema de la deuda, que no tenemos los ciudadanos ni las empresas, y es básicamente generar PIB nominal. Estados Unidos acabó la Segunda Guerra Mundial, tenía 102 puntos de deuda. ¿Qué hizo? Básicamente la FED sostuvo los tipos de interés al 2%, el país empezó a crecer al 10% con 6 puntos de inflación y 4 de crecimiento real. ¿Qué ocurrió? Que durante 6 años el país creció pues, más de un 60%. La deuda bajó del 100 al 50%. Y yo creo que tanto el Banco Central Europeo como la FED, como los gobiernos, van a intentar que a medio plazo se generen 3 puntos de inflación, lo van a tolerar, y 3 puntos de inflación más 2 puntos de crecimiento real te da 5 puntos de crecimiento nominal, lo dejas 10 años y te crece una economía a 60 puntos y has reducido el stock de deuda. Yo creo que es hacia donde vamos a ir, igual que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Don Juan, ¿hemos aprendido algo sobre gestión conjunta de crisis, es decir, sobre solidaridad, la observancia de los criterios de Copenhague? No sé si estamos ante un posible momento, como dicen, hamiltoniano en la Unión Europea, o todavía se nota bastante el soberanismo de cada uno de los estados. En todo este proceso, ¿cómo ha ido ese proceso? Bien, yo para empezar, ya lo he dicho y también lo ha remachado Ignacio, no cabe duda que la respuesta que se ha dado con ese instrumento de recuperación es inédita en la historia de la Unión Europea, y con ello se viene a remediar una deficiencia que tuvo la Unión Económica y Monetaria desde su creación, que a diferencia de otros países que cuentan con una moneda única, o países o federaciones, como el caso de Estados Unidos, país y federación, cuentan con el instrumento del Tesoro Común y de una política fiscal que en el caso de la Unión Europea no existía, que cuando tuvimos la primera y gran crisis del euro en 2008, pues nos encontramos en que no solo no teníamos la política fiscal, sino que no teníamos una unión bancaria, no teníamos una unión del mercado de capitales. Esto se va completando, pero sin embargo se llega al precipicio, a la línea roja, que para muchos países era y sigue siendo el pasar a tener una política fiscal común europea. No estamos ahí porque lo que al final la solución de compromiso a la que se llegó no es propiamente una emisión de deuda mancomunada europea, sino que es la Comisión Europea con cargo a
a cantidades que le van a avalar los Estados miembros, va a emitir deuda que luego se va a pagar con el único sistema de transferencias admisible, que es vía presupuestos. Por eso decía antes que el principal, los intereses, tendrán que irse pagando a través del propio presupuesto de la Unión Europea. Pero más allá de lo que es la actuación en este ámbito, o ver, por ejemplo, también cómo actúa el Banco Central Europeo, con una misión que va más allá de su función originaria, de mantener unas bajas tasas de inflación, que es lo que se ha visto con este programa de compra por la crisis provocada por la pandemia. Pero luego también vemos otras series de políticas que son políticas en principio prácticamente nacionales. La función de la Unión Europea y las competencias que tiene son básicamente de coordinación y apoyo en su caso, como puede ser las políticas en materia sanitaria o como puede ser el turismo. Lo que nos hemos dado cuenta con esta crisis es que le pedíamos a la Comisión, en tanto que institución que tiene la iniciativa en el seno de la Unión Europea, que presentara medidas, propuestas, sugerencias para coordinar más y apoyar más a los Estados miembros para afrontar la crisis sanitaria. Y luego también una de las repercusiones más devastadoras que ha tenido esta crisis, y lo estamos sufriendo en España, ha sido el impacto sobre el sector turístico, que depende tanto de la movilidad y que depende tanto, pues, del no mantenimiento de la distancia social en todos los ámbitos, ¿no? Pues la primera reflexión que ha habido sobre la importancia del turismo como ecosistema, uno de los 14 ecosistemas que ha detectado la Comisión, en concreto el comisario Breton en materia de mercado interior, nos hemos dado cuenta que el turismo es mucho más allá de lo que pensábamos que era desde los Estados nacionales, que era prácticamente promoción del turismo nacional y luego, por supuesto, una serie de estándares en materia de infraestructuras turísticas, ¿no? Sino hemos visto que el turismo es, en principio, política sanitaria, política de movilidad, es política de transporte, política de transición ecológica. Esta es una reflexión que está teniendo lugar en el seno de la Unión Europea. Hemos visto también que es una industria que no solo es muy importante para los países receptores de turismo, sino también para los países emisores, por la importancia de la industria, de turoperadores, y simplemente también la importancia para Europa en general, porque es quizá la manera primera que tenemos de fomentar un conocimiento masivo de las poblaciones y los ciudadanos de la Unión Europea en uno y otro sentido. Cierto es que cuando se va a hacer turismo, y sobre todo el turismo veraniego, pues a lo mejor no se tiene mucho tiempo de visitar otras zonas del país, pero siempre algo queda, ¿no? Y lo que veíamos es que también en el caso de España, cuando se impusieron cuarentenas después del confinamiento, que había una presión grande por parte de estados que tradicionalmente son emisores de turistas hacia España, porque tenían demandas de sus propios ciudadanos de ver cuándo podían venir o a sus domicilios o a disfrutar de las vacaciones en España. Por ejemplo, con esto quiero decir que en dos políticas que tradicionalmente son muy nacionales, la demanda ha sido de más Europa. O sea que yo creo que de esta crisis, cuando se logre primero acordar definitivamente el paquete por todas las instituciones, cuando se ponga en práctica el nuevo sistema de gobernanza que hemos ideado para la aprobación de los planes nacionales y de resiliencia, cuando además entre todos nos hayamos dado una serie de prioridades de cuál tiene que ser la recuperación, que tiene que ser una recuperación verde, digital e inclusiva. El resultado de todo esto, si sale como lo esperamos, será sin duda una mayor Europa, una Europa más fuerte, y en eso estamos todos trabajando. Pasamos a la parte del Banco Central Europeo. En la crisis anterior, con el presidente Draghi, con el whatever it takes, tengo datos de que dice que compró bonos por el 21% del PIB de la Unión Europea, y con Lagarde parece ser que rozará el 38%, lo cual suma el 60% del balance que estabas hablando. Eso es muchísimo dinero, y el Banco Central Europeo ya ha manifestado que ellos están comprando tiempo, que eso no es una solución ni a medio ni a largo plazo, es un parche a corto plazo
que lo que está dando es tiempo a los políticos para que tomen medidas que hagan que luego sus economías pues sean sostenibles y puedan salir para adelante, ¿no? ¿Cuáles pueden ser estas medidas que nos está reclamando el Banco Central Europeo, políticas a nosotros? No sé si estamos hablando de pensiones o estamos hablando de... Si quieres empezar, Ignacio. Pues mira, el problema de fondo aquí, el Banco Central Europeo como tal es un órgano técnico no electo y hace lo que cree que hay que hacer. Y como decía Juncker, el problema es que cuando un político intenta hacer lo que hay que hacer, dice, sabemos lo que hay que hacer, el problema es salir reelegido. Y esa es la dicotomía, ¿no?, de lo que hay que hacer. En el corto plazo es necesario estabilizar los déficits estructurales. Tú no puedes tener un país que sistemáticamente, con independencia del ciclo, gasta más de lo que ingresa, ¿no? Y ahí España tiene un problema importante porque tiene un déficit que es cerca de 3 puntos de PIB. Y eso se acota tocando algo el gasto y tocando algo los ingresos, ¿eh? 2/3 del problema de gasto son las pensiones, que no son sostenibles tal y como están planteadas, y en la parte de ingresos pues tenemos agujeros, sobre todo en la recaudación por IVA, porque tenemos muchos IVA reducidos y porque tenemos una economía sumergida que es el doble de cualquier país normal occidental, y eso va a haber que meterle mano en los próximos 4 o 5 años. A partir de ahí, ¿qué es lo que quiere el BCE? Básicamente maximizar el crecimiento económico para de esa forma hacer un país que tenga, España y otros países, una cierta sostenibilidad. ¿Y cómo se maximiza el crecimiento económico? El crecimiento económico son 3 factores al final: el número de horas que trabajas, la productividad por hora que trabajas y la inflación. Si miras el número de horas trabajadas, ¿de qué depende? Depende de aumentar el número de personas que puedan trabajar y que trabajen efectivamente. Por ejemplo, pues incentivando que trabajen más las mujeres y además incentivando el que tengas una política de demografía en el cual no desaparezcamos, porque tal y como seguimos, pues desaparecemos. Y eso hay que empezar a cambiarlo de tal forma que podamos tener una población activa que no esté reduciéndose, sino que comience a aumentar, y una política de inmigración que sea cualificada, ¿no? Si vamos al segundo elemento, que es la productividad. La productividad al final depende de que tengamos sistemas de innovación eficientes en generar inventos y que esos inventos tengan aplicaciones prácticas, ¿no? Los grandes centros de clústeres de I+D que han funcionado muy bien en el Silicon Valley, en el MIT y en Europa nos hemos quedado claramente atrás. Se sabe lo que hay que hacer, pero eso implica un diálogo muy profundo entre empresas, universidad y el gasto militar. Y no se está haciendo gran cosa y es fundamental si queremos aumentar la productividad. Y tercero, una vez que pasa lo peor de esta crisis, aumenta el gasto público y volvemos a tener los niveles de PIB anterior a febrero de este año, a partir de ahí es posible que veamos inflaciones más elevadas, entre el 2 y el 3%, y si tenemos en cuenta los 3 factores, que no decline la población, que suba la productividad por encima de medio punto y además que generemos 3 puntos de inflación, se puede conseguir que tengamos unas economías que a medio plazo sean sostenibles para la siguiente generación. Yo creo que van por ahí los tiros. Muy bien. Bueno. Yo, para añadir a lo que ya ha dicho Ignacio, no repetirme, me gustaría referirme a una consideración importante, primero de la política expansiva del Banco Central Europeo y luego al final de la decisión de los gobiernos al final de lograr el compromiso histórico del 21 de julio pasado. Y es que una de las grandes conquistas de la Unión Europea ha sido el mercado interior, que es dentro de las uniones aduaneras que hay, se ha conseguido un nivel de integración enorme, porque no solo has eliminado, por supuesto, aranceles y contingentes en nuestros intercambios, sino que has ido eliminando una serie de discriminaciones que son muy complicadas de desmantelar, como puede ser, por ejemplo, distintos niveles de protección medioambiental, o puede haber también consideraciones en materia laboral, o puede haber todo tipo de pequeños obstáculos en materia normativa, de estándares. Eso todo ha sido un trabajo que se ha ido haciendo en el ámbito de la Unión Europea desde el Acta Única, y que precisamente el Reino Unido fue uno de los principales artífices. Y este mercado interior que ha dado un enorme poder a la Unión Europea, en el sentido de que gracias a un mercado de 450 millones de ciudadanos y consumidores, es Europa quien sienta la mayoría de los estándares de productos que se fabrican y se comercializan por todo el mundo, ¿no? Pues
nos encontrábamos cuando llega esta crisis y que tiene que haber una respuesta fiscal potente por las razones que se han explicado, que hay países que tenían suficiente espacio fiscal, suficientes reservas, otros que tenían que que tuvieron que hacer frente a la crisis del euro con unas medidas de austeridad que dejaron a las haciendas públicas nacionales prácticamente sin recursos, y lo que vimos al principio de la crisis es que estados, sobre todo del norte de Europa, que no habían padecido los efectos de la crisis del euro, que empezaron a aplicar una serie de ayudas públicas por un volumen importante de su PIB, 4 o 5%, y si por parte de la Unión Europea no había fondos suficientes para permitir una respuesta fiscal y un apoyo a los distintos sectores productivos de manera equilibrada, lo que estábamos poniendo en riesgo entre todos era el mercado interior. Y si poníamos en riesgo el mercado interior, pondríamos en riesgo uno de los principales logros de la Unión Europea y que, del cual estamos todos absolutamente orgullosos. Puedo decir que, por ejemplo, una de las dificultades más grandes que hay ahora mismo en el tramo final de la negociación para el acuerdo de relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido es que el Reino Unido quiere tener el acceso privilegiado a aquello que le beneficie en el seno del mercado interior, porque eso supone, por supuesto, beneficios para su sector productivo, pero sin embargo lo que no quiere es asumir las obligaciones que entre todos nos hemos impuesto para que el mercado interior funcione. Yo creo que este también es un elemento importante que se tiene que tener en cuenta para comprender el por qué la Unión Europea ha actuado así. Esto da para estar hablando horas y horas. La verdad es que es apasionante. Lamentablemente nos quedan 10 minutos, 9. Hay una pregunta que la tengo que hacer y luego pasamos ya a las preguntas de los oyentes. Implicaciones de un posible incumplimiento por parte del Reino Unido de los acuerdos del Brexit con la Unión Europea. Sí, aquí creo que lo que te estás refiriendo es al acuerdo de retirada y al proyecto de ley del mercado interior, por el que se pondría en cuestión alguna de los compromisos que ya asumió el Reino Unido. Bueno, lo que ha habido es por ahora una carta de la Comisión al Reino Unido, al gobierno del Reino Unido, indicando la preocupación que ello genera y que, la Unión Europea tiene toda una panoplia de recursos para hacer frente a este incumplimiento si es que se mantiene. Sobre todo, el principal problema creo yo que es el de la credibilidad. Si se produce un incumplimiento doloso de un acuerdo con obligaciones que entendemos que no son fáciles y por eso además costó tanto el conseguir un acuerdo in extremis de retirada, según el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Si eso es así, las garantías que se necesitan para, por ejemplo, permitir un acceso al Reino Unido a determinados sectores del mercado interior y otras políticas comunitarias necesitarán por parte de la Unión Europea, por parte del Reino Unido, compromisos muy firmes en el papel, en el acuerdo de relaciones futuras. Precisamente por esto, porque no podemos simplemente confiar en las buenas intenciones del Reino Unido. Yo creo que este ha sido el principal efecto del proyecto de ley del mercado interior que se ha presentado. Ignacio, ¿qué opinas sobre esto? ¿La quiebra confianza nos puede llevar también a algún problema comercial, de tráfico comercial del Reino Unido con Europa, de algo? Los impactos económicos del Brexit son muy asimétricos. Sufre mucho más el Reino Unido que lo que sufre el conjunto de la zona euro. Esto es como una partida de póker en la que uno tiene al final mejores cartas que la otra. En ese caso, yo creo que al final la solución, si es buena, pues minimizará el daño para ambos. Si es mala, va a sufrir mucho más el Reino Unido y los que comercian más con el Reino Unido, como Irlanda y Holanda, pero es completamente asimétrica. Es algo, y yo creo que una parte del daño ya está hecho. Una vez que se ha depreciado la libra, ya hemos notado el impacto de esa depreciación en nuestras funciones de exportación y de consumo, con lo cual no es algo que me preocupe ni que los inversores estén hoy en día muy centrados en la preocupación que eso vaya a generar para la parte de la zona euro. Muy bien, muchas gracias. Tenemos 5 minutos. Elizabeth, veo que hay preguntas de los ponentes. No sé si las quieres leer tú.
Sí, bueno, teníamos una pregunta que nos acaban de trasladar a raíz de lo que estabais comentando de la deuda. ¿Cómo se va a devolver la deuda? Eso es lo que nos preguntan las personas que nos están conectadas ahora mismo viéndonos. Bueno, como explicaba antes, la deuda se devuelve, los ciudadanos la devolvemos, las empresas también, pero los gobiernos pueden no devolverla, en el sentido de que tienen esta magia. Si yo recaudo mis impuestos en base a cómo evoluciona una economía, si la economía crece mucho porque aumenta la inflación, yo recaudo más, pero la deuda la tengo a tipo fijo. Es como si el gobierno tuviera una hipoteca a tipo fijo. ¿Qué ocurre? Que el stock de deuda, dividido entre el volumen de mi economía, si crece más la economía, la deuda va bajando en porcentaje. Y entonces llega un punto en que eres capaz siempre de refinanciarla. Siempre que un país crezca más, en términos nominales, de lo que cuesta la deuda, el país puede sostener la deuda por siempre. España siempre ha tenido deuda. Desde la época de la Edad Media. ¿Se ha devuelto? No. Se ha ido creciendo más, lo cual te permite pues, seguir manteniendo deuda que sea sostenible. Francia, la última vez que equilibró sus cuentas fue en el año 73. ¿Cómo es capaz Francia de sostener 100 puntos de deuda? Porque siempre ha conseguido mayor crecimiento de lo que te cuesta la deuda. De esta forma se puede hacer sostenible. O sea que nunca vamos a ver un contexto de que la deuda de España baje a cero. Eso no va a existir. No sé si lo comparte también el secretario de Estado. Aquí el economista, el experto es Ignacio, con lo cual me remito a sus palabras. Pero España no tendrá dificultades en ese sentido. Vamos a ver aquí, lo que esperamos es que el crecimiento y el PIB que ha caído tanto este año de resultas de la pandemia pueda recuperarse en el plazo más rápido posible y que a partir de entonces empiece a haber un crecimiento sostenible, además con las 3 prioridades que he mencionado antes, lo que daría margen suficiente para pagar las obligaciones asumidas. Claro, comentábamos al principio también que esos 140.000 millones de euros representaban el 11% del PIB, realmente un empuje. Las comunidades están ansiosas también por saber cómo les va a llegar ese dinero. Yo comentaba al principio, la previsión es que llegue a principios de este 2021. ¿Va a ser realmente así? ¿Lo vamos a recibir en los primeros meses del año? ¿Se va a ajustar a esta previsión? Vamos a ver, primero, como decía, se tiene que formalizar con todas las instituciones el acuerdo y solo a partir de que eso se haya hecho podrá la Comisión empezar a situar bonos en los mercados financieros y financiarse. Y luego canalizar esos fondos ya a los 27 Estados miembros según los planes nacionales de recuperación y resiliencia que se llaman. Si todo va bien, la Comisión podría empezar a emitir deuda por este motivo aproximadamente en julio más o menos, ¿no? Ahora lo está haciendo ya para financiar el programa SURE, que es una de las líneas que se aprobó en principio en el Eurogrupo de menor cuantía y ya ha procedido a la primera emisión de deuda pública europea. De aquí a entonces, a julio del año que viene, se tendrá que, las economías nacionales tendrán que financiarse con sus capacidades nacionales. Lo único que pasa es que primero las perspectivas de que vaya a haber este dinero que llegue a partir de julio o una cosa así. Y eso por una parte. Y luego también la política expansiva del Banco Central Europeo permite de aquí a entonces financiarse con relativamente poco coste, a intereses relativamente bajos, en los mercados internacionales a las haciendas nacionales, ¿no? Creo que es importante que remarquemos esta fecha, ¿no? Estamos hablando del mes de julio, lo digo porque es que había muchos gobiernos autonómicos que realmente lo preguntaban porque era la principal inquietud, no se sabía esa fecha. Estamos hablando de los fondos del instrumento de próxima generación, no los fondos que vienen por el presupuesto europeo habitual, ¿no? Que eso en principio a partir del 1 de enero tiene que estar ya disponible. No sé si Fernando también hacías así con la cabeza, ¿querías apuntar algo? No, bueno, yo tenía otra pregunta, pero no sé cómo... Sí. Era, has comentado antes, Ignacio, de una posible inflación del 2-3% y también un crecimiento fruto de las tecnologías parecido que nos da al final como un 6%, que nos iría permitiendo devolver la deuda. Pero realmente, desde el 2012, con el Q-issue de Draghi, nos han puesto muchísimo dinero. El petróleo ha subido y ha bajado, pero la inflación ha estado 0, menos 0, más 0,000 y el crecimiento
bueno, sí, hemos tenido crecimiento, 2 puntos, quizá con toda la tecnología que tenemos podríamos haber crecido un poquito más, parece que la productividad no se acaba de... No hay una correa transmisora, ¿no?, exacta entre lo que es tecnología y productividad, pero yo me cuesta ser tan optimista en pensar que vamos a tener una inflación y un crecimiento en 2-3 años. Bueno, esto es básicamente estudiar historia. Siempre que los estados gastan dinero que no tienen y un banco central imprime, entre comillas, dinero para financiar el Estado, se genera inflación a medio plazo, ¿no? Y no hay muchos precedentes, pero la inflación, ¿cómo se genera? Cuando si el cuerpo es el corazón, es el banco central. Nosotros somos músculos. Alguien tiene que coger esa sangre y traerla hasta nosotros. Si la sangre esa no fluye, no se genera inflación. Y la sangre fluye si el sistema bancario es potente y hace que crezca la circulación de dinero. En la crisis anterior no aumentaba la circulación de dinero. Y luego empezó a circular al 3, que es muy acotado, no genera inflación. Ahora está creciendo al 9. Entonces, una vez que la economía llegue a su nivel anterior a la crisis en febrero, hay riesgo de que dentro de 3 años tengamos inflaciones entre el 2 y el 3. Yo creo que considerable. Eso puede ser bueno o malo, depende de dónde se mire, pero yo creo que irán por ahí los tiros. Para el real estate es bueno. Para el real estate es bueno y para los gobiernos va a ser bueno y para el ahorrador va a ser malo. Muy bien. Tenemos otra de las preguntas que nos planteaban y va relacionada con las infraestructuras. Algunos de ellos se sorprenden, vienen holandeses, alemanes, llegan al Prat, ven nuestras infraestructuras, el aeropuerto, nuestras líneas ferroviarias y se sorprenden de la buena calidad que tienen algunas de ellas. Y plantean esta pregunta: si en nuestros países no tenemos estas infraestructuras de tanta calidad, ¿por qué tenemos que prestar ese dinero a España? Y si no es lógica, por lo tanto, la posición de los frugales, fueron muy contrarios y fueron los que más batallaron en esos 4 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo. Bien, este es un dinero que nos prestamos todos entre sí. O sea, España contribuye en función a su PIB y a su población al Fondo de Recuperación. Lo único que pasa es que hay que verlo no como unos países que se prestan entre sí, sino un ejercicio conjunto europeo que, poniendo, por así decirlo, en una hucha común lo que son nuestras aportaciones, encomendamos a la Comisión a que vaya a los mercados financieros y que esos fondos que recaude los canalice en función de unos criterios que varían según ha impactado la pandemia en unos países u otros, porque aquí lo que no tenemos es lo que se llama un riesgo moral. Aquí no se puede acusar a nadie de haber actuado más o menos diligentemente, sino que bueno, pues hay algunos países que les ha afectado más, entre otras cosas porque tenían más dependencia del turismo, del sector servicios, por cualquiera de estas razones, ¿no? Entonces, si queremos luego salir todos conjuntamente, y antes me refería al mercado interior, y queremos salvar algunas de las conquistas más preciadas de la Unión Europea, si queremos también como Unión Europea tener una cierta proyección geoestratégica frente a otras potencias que imponen su visión del mundo, tenemos que reaccionar conjuntamente como europeos, no tenemos que vernos cada uno, un Estado miembro prestando a otro. Yo creo que es una concepción equivocada de mirar al fenómeno. Os voy a hacer una pregunta, pero muy rápida, porque solo tenemos 1 minuto. Hubo un debate terminológico en si esto era un rescate o no era un rescate, y en relación a lo que usted comentaba ahora mismo de ese fondo de recuperación, ¿estamos hablando de un rescate, sí o no? Vamos a ver, desde luego, si por rescate se entiende lo que ocurrió para hacer frente a la crisis del euro de 2008, definitivamente no. Pero si por rescate se entiende un esfuerzo colectivo europeo para salir todos juntos de la crisis, pues yo diría que en este caso hay un rescate solidario de todos entre sí. Yo diría que no. Un rescate es cuando un soberano pierde acceso al mercado, y no lo hemos perdido en ningún momento, y por lo tanto simplemente es rehacer una arquitectura de una forma preventiva para que no haya un rescate del futuro, pero es radicalmente diferente la situación hoy en día de 2012. No lo es. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante compartir estas reflexiones con vosotros. Creo que hemos sacado anotaciones importantes, y nosotros seguimos con más programación aquí en el BNews Real Estate. Nos vamos a una pausa publicitaria y enseguida volvemos con el siguiente Inspirational Talk de la tarde.